Amén. Seguramente algún valiente oró para que venga el pastor, porque... A ver, no, yo iba a venir seguro, me iba a pasar. Pero qué bueno que tuvieron esta victoria de estar aquí. Valoramos esto, damos gracias a Dios. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer juntos. Y vamos a leer versículos 33, 34 y después vamos a leer capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Ya tienen? Capítulo 6, versículos 33 y 34, y después vamos a leer el capítulo 7. Comparta su Biblia si alguien lo tiene. Dice así la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Señor y Padre nuestro, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, nos ministres con tu santa y bendita palabra. Ahora, Espíritu Santo, Señor, necesitamos ser guiados, ser enseñados por tu palabra. Queremos recibir tu palabra y nuestro corazón ahora está abierto y dispuesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comienza este capítulo y sugiero que usted pueda leerlo, por lo menos este párrafo, esta porción, respecto de todas aquellas cosas que nos traen preocupación. Comienza hablando esta palabra del afán y de la ansiedad, o puede definirse, dicho de manera más sencilla, de la preocupación que a veces nos provocan las situaciones o las necesidades que podamos tener. De verdad que la preocupación es tremendamente desgastante. Alguien alguna vez decía que la preocupación es como si uno llena el tanque del auto de combustible, de nafta, pone en punto muerto el auto, acelera, ¿sí? Acelera a fondo,
gasta todo el combustible, hasta es probable que funda el motor, pero en realidad no fue a ninguna parte, ¿no? Así es más o menos la preocupación. La preocupación nos quita, no soluciona nada de lo que está por delante, pero sí nos quita las fuerzas del momento, del presente. No soluciona nada de aquello por lo que nos preocupamos, pero sí nos quita las fuerzas de las cosas que sí debemos ocuparnos hoy. Sí, Jesús habla aquí del cuidado de Dios por las aves, el cuidado que Dios tiene de las aves, y que también Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también esta palabra establece un orden que deben tener las cosas que nosotros necesitamos y el orden que debe tener Dios en nuestra vida. Y Jesús dijo esto, que busquemos primeramente, diga conmigo primeramente, ¿sí? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Se puede decir de una manera sencilla, busquemos el hacer la voluntad de Dios y lo que Él nos dice primero. Y después dice, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Sabe que es importante tener claro, tener cierto que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida? A veces nosotros, ¿verdad?, decimos que creemos, que confiamos en el Señor, pero como algo compartíamos el día domingo, a veces muchas ocupaciones, muchas cosas que hacemos nos hacen perder de vista qué es lo que realmente tiene el primer lugar en nuestra vida. ¿Sabe que esto uno lo ve a través de los años? Yo lo veo como pastor, que hay momentos donde para una persona parece que Dios tiene el primer lugar. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué en ese momento Dios está en primer lugar? Porque hay una necesidad. Muchas veces Dios es puesto en primer lugar porque hay una necesidad, ¿sí? Y en ese momento de necesidad que tiene una persona o que tenemos, inclusive se hacen promesas a Dios de creer, de ser fiel. Hay gente que inclusive promete dejar ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, si Dios me ayuda en esto, yo prometo que puede dejar esto que yo sé que no está bien. Si Dios me saca de esta situación, yo prometo, y por ejemplo la gente promete congregarse, promete esforzarse en ciertas cosas. O sea que hay momentos donde se pone a Dios en primer lugar por causa de la situación o de la necesidad. Pero después que pasa esa situación, esa necesidad, ese apremio, ¿sí? Nuevamente se olvida el primer lugar que se le había dicho que se iba a dar a Dios. Yo alguna vez conté una anécdota que me contaron de un hombre que era ladrón. Y este hombre había robado una cantidad muy importante de dinero, y para librarse de la policía, él le pedía a Dios, le dijo a Dios, si me libras, él era muy devoto, era devoto de un santo, San Gennaro, sí, San Gennaro. Él hizo una oración, dijo, San Gennaro, si me permitís que yo cruce el río, yo te prometo que te voy a dar todo este tesoro. Así le dijo a este santo. Cuando llegó a la mitad del río, dijo, San Gennaro,
te prometo que si me ayudas te voy a dar la mitad de este tesoro. Cruzó el río, llegó al otro lado y zafó, como decimos nosotros, de la situación. Y cuando pisó tierra firme dijo, más Sangenaro, vos pensaste que te iba a dar algo, ¿no? Y sabe que es un cuentito y todo, pero esto hay que revisarlo en nuestra vida, porque ya digo, momentos de necesidad donde decimos, Señor, que puedas ayudar o librar a mis hijos de esta situación. Y Dios vuelve a ponerse en el primer lugar, pero ese primer lugar tiene que ver con la situación, tiene que ver con la necesidad. Y cuando Dios es puesto en primer lugar por causa de la situación, de la necesidad, otra situación va a hacer que Dios deje de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces Jesús establece un orden que es bueno, que es bendición para nuestra vida, y es que Dios ocupe el primer lugar. Yo quiero darle algunos ejemplos y después voy a seguir desarrollando parte de la otra palabra, o quizá sigamos el domingo. No que voy a predicar hasta el domingo, vuelvo a aclarar esto. Termino hoy. Pero, ¿sabe que muchas de nuestras ansiedades, de nuestras aflicciones, de nuestras preocupaciones, justamente surgen cuando nosotros sacamos a Dios del primer lugar? Cuando, por ejemplo, en el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida ponemos a una persona. Y esa persona puede ser querida, puede ser muy apreciada, puede ser esposo o esposa, pueden ser los hijos. Y no estoy diciendo que ellos no son importantes para nosotros. Porque al contrario, siempre Dios nos enseña que nosotros debemos amar a los demás. Dios nos enseña que debemos bendecir a nuestra familia, esposo, esposa, hijos. Siempre que usted escuche la palabra, va a ver que lo que Dios nos enseña es que nosotros debemos amar, bendecir a nuestra familia. No estoy diciendo que no está bien que nosotros amemos a nuestros hijos, amemos esposo, esposa. El problema es que cuando nosotros sacamos a Dios del lugar primero que Él debe tener en nuestra vida y ponemos a una persona, nos pasan cosas con las personas, ¿o no? Nos pasan cosas con las personas. Por más cercanas, queridas que sean, pasan cosas con nuestros hijos. A veces nuestros hijos son motivos de alegría y a veces son motivos de ¿qué? De tristeza y de preocupación, ¿sí? Y a veces también de enojo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, cuando sacamos a Dios del lugar que debe tener, ponemos allí a nuestros hijos, esposos o esposas, claro, quizá no se sienta en el momento en que todo está bien. Pero cuando algo ya no está bien, cuando tenemos algún tipo de problema, cuando quizá esa persona en la que tanto nos apoyamos está también pasando por un momento difícil. Por eso es que a veces nos angustiamos, porque claro, aquellas cosas en las que nosotros nos apoyamos o aquellas personas en las que nos apoyamos a veces fallan, tienen problemas. ¿Por qué fallan? Porque tienen problemas, porque son limitadas y débiles igual que nosotros, porque pasan por las mismas situaciones por las que pasamos nosotros. Pero ¿quién podrá extendernos una mano? ¿Quién podrá ayudarnos si ponemos a una persona en el lugar que le corresponde a Dios? Cuando pasa algo con esa persona, cuando pasa algo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el amigo, con el compañero de trabajo, con la novia, el novio, que lo ponemos en ese lugar.
¿Quién podrá ayudarnos cuando nosotros nos sentimos afligidos, nos sentimos necesitados? Solamente Dios, mis hermanos. Solamente Dios es el que puede ayudarnos, es el que puede sostenernos. Jesús dijo que primeramente tenemos que buscar de Dios y tenemos que buscar de su voluntad, y luego todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero Jesús dice esto también en el contexto de la preocupación, de la angustia, de la tristeza que nos producen diferentes situaciones de la vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas por el Señor. ¿Sí? Entonces, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a revisar esto, que constantemente nosotros estemos viendo nuestro corazón delante del Señor. ¿Quién ocupa el primer lugar? Y sabe, cuando decimos esto, inmediatamente decimos, no, Dios, seguramente Dios es el que ocupa el primer lugar. Entonces, ¿por qué a veces las personas se caen tan estrepitosamente cuando tienen problemas con otra persona? ¿Por qué nos angustian tanto y tan profundamente algunas situaciones o dificultades o luchas que tenemos con alguna persona? ¿Sabe por qué? Porque le hemos dado un lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué una persona tiene el poder de ofendernos o de lastimarnos tanto? ¿Se preguntó alguna vez por qué una persona tiene el poder de ofendernos o de lastimarnos tanto? ¿Por qué nos sentimos a veces tan profundamente heridos que no podemos resolver esa herida, no podemos perdonar, no podemos quitarnos del pensamiento esto? ¿Por qué se hace a veces tan difícil? Porque le asignamos a esa persona un lugar que solamente Dios puede y debe ocupar. Por eso es que a veces se hacen tan complicadas las cosas en nuestra relación con las personas. Por eso es que a veces se hace tan profunda la herida. ¿No será porque se creó una expectativa demasiado grande respecto de esa persona? ¿No será porque pensé que esa persona iba a ser infalible, que nunca me iba a fallar? Yo no estoy diciendo que tenemos que desconfiar de todas las personas. No estoy diciendo que no podemos tener amistades verdaderas, reales, profundas. Pero sí estoy diciendo que el lugar de Dios solamente lo debe ocupar Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea guardado. Para que cuando enfrentemos diferentes problemas, dificultades, luchas, como las tenemos, batallas que tenemos que enfrentar, no nos encontremos sin nada, sino nos encontremos con la ayuda de nuestro Dios. Él es la roca eterna de los siglos, dice la palabra. Amén. Él es la roca eterna de los siglos. Y sabe que esta figura está buena, porque habla de la firmeza de Dios, habla de la fidelidad de Dios, de la permanencia de Dios, porque todas las cosas en nuestra vida están sujetas a cambio. Todas las cosas están sujetas a cambios. Las personas cambian, las situaciones cambian. ¿Sí? Las situaciones, a veces uno se sorprende. Como me contaban algo, no voy a hacer mención de esto, pero me contaban algo, que una situación cambió, revirtió todo, alteró absolutamente todo. Sí, porque todas las cosas, personas, están sujetas a cambio. Sí, y ninguna persona debe ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. No significa esto que no vamos a tener problemas, pero sí vamos a tener en quién sostenernos
en quién ayudarnos cuando tengamos que pasar por alguna tormenta, por alguna lucha, por alguna dificultad. Se va a hacer más fácil perdonar. Se va a hacer más fácil perdonar cuando esa persona no ha sido puesta en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque la vas a ver como una persona, igual que vos, igual que nosotros, que fallamos, que nos equivocamos, que somos, tenemos inclinación, ¿verdad?, a equivocarnos, a fallar, a no darnos cuenta de ciertas cosas. Se hace más fácil. La palabra de Dios, hay una historia, sí, que alguna vez la compartíamos en el primer libro de Samuel. Allí habla de una mujer que se llamaba Ana, sí, era esposa del Cana, y dice la palabra de Dios que ella era una mujer estéril y que tenía una gran tristeza porque tenía una mujer que era una rival, sí, era la otra esposa del Cana, y dice la palabra de Dios que siempre la provocaba, se burlaba de ella, y dice la palabra de Dios que Ana, por causa de esto, ella estaba afligida, estaba triste y no comía. Pero su esposo la amaba, su esposo la tenía en estima. Pero dice que todos los días había fechas especiales donde el pueblo de Dios subía al templo de Jerusalén a adorar. Y en esas fechas especiales, justo en el tiempo de la adoración, ¿sí? Nosotros estamos hablando de adoración también en estos cultos, estamos hablando de comunión, perdón. Y sabe que siempre parece que en los momentos de adorar a Dios, de honrar al Señor, va a aparecer alguna cuestión, alguna dificultad, algo que te entristezca, algo que te quiera hacer apartar de tu adoración al Señor, algo que te quiera hacer apartar de tu comunión con el Señor. Porque a veces nosotros no relacionamos nuestra adoración a Dios con nuestras relaciones con los demás, pero sabe que cuando se afectan nuestras relaciones con los demás, comienza a afectarse también nuestra vida de adoración al Señor. Y dice que la molestaba justamente cuando ellos tenían que subir a adorar hacia el templo, y ella estaba triste, pero dice la palabra de Dios que un día ella fue al templo y allí lloró y abrió su corazón delante del Señor, derramó su corazón completamente, su tristeza, le contó a Dios todo lo que pasaba. Encontró allí un sacerdote que parece que no estaba muy bien enfocado, llamaba Elí, ya había perdido la visión, no solamente física, sino la visión espiritual respecto a muchas cosas, y creyó que ella estaba borracha. Sí, le dijo: mujer, digiere ya tu vino. Y ella dijo: no estoy ebria, sino que soy una mujer que está angustiada. Entonces allí le dijo: bueno, ahora Dios conceda la petición que le has hecho. Y dice, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que ella se levantó y ya no estuvo más triste. Se levantó y ya no estuvo más triste. Pero es interesante la palabra porque no cuenta que esta situación, o que la otra se murió, que la otra que le hacía la vida imposible se murió, o desapareció, o se la tragó la tierra, o le cayó un juicio de parte de Dios y ya la dejó de molestar. Porque uno diría: y bueno, puede que yo me sienta bien si ya no me molesta tanto, si ya no tengo este problema, si ya no tengo esta preocupación, si esta situación cambiaría. No. Dice la palabra que ella oró a Dios, derramó su corazón, soltó su tristeza y ya no estuvo más triste, dejó su carga, dejó su petición delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo ella cuando fue al templo? Puso a Dios en el lugar que a Dios le corresponde y sacó a esa mujer, sí, que le hacía tanto mal, que le provocaba tanto dolor, la sacó de ese lugar, sí, y puso a Dios. Entonces ella pudo ayudarse en Dios, pudo fortalecerse en Dios,
pudo levantarse en Dios y resolver ese otro problema que tenía con esa persona. ¿Por qué imagine? ¿Por qué digo que esa otra mujer que la molestaba estaba en el lugar de Dios? Porque ella lloraba todos los días. ¿Cómo una persona puede hacerte llorar todos los días? Tanto poder tiene. Yo creo que el único que tiene tanto poder para hacer llorar, Dios es el único. Y Dios no quiere que lloremos todos los días. No creo que eso venga de parte de Dios. Dice que ella lloraba todos los días, estaba triste. Fíjese qué poder tenía esta mujer que hacía que ella estuviera triste todos los días. Y no comía. Sí, mira qué poder que tenía. Hacía que ella no comiera. Dicen algunos estudiosos bíblicos que se estaba volviendo anoréxica, Ana. Se negaba a comer por causa de la tristeza, de la carga que tenía. ¿Sí? Pero ya cuando fue al templo, derramó su corazón y volvió a poner a Dios. Volvió a poner a Dios. Ninguna otra cosa. Volvió a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida. Hay muchas personas que son importantes en nuestra vida. Y no estoy hablando de dejar de amar, de menospreciar de ninguna manera, sino estamos hablando de que lo mejor para nuestra salud espiritual, para poder seguir adelante, para ser libres de muchas cosas que a veces nos atan, nos detienen, nos tienen angustiados. Yo creo que si hoy el Espíritu Santo mostró esa palabra, algo tiene que ver con él. Algo tiene que ver con él. No podés seguir llorando. No podés seguir llorando tanto. No, tristeza. No podés caerte tanto. No podés afligirte tanto. Sí, poner a Dios en el lugar que solamente le corresponde. Buscar primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que tienen otro lugar van a ser añadidas, van a ser ordenadas, van a ser acomodadas por Dios. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Amén. Querido, estar de pie. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Quizá alguien diga, pero usted, pastor, no sabe. Este hijo, esta hija, esta situación. Aleluya. No podemos llevar todas esas cargas. Solamente podemos entregarlas, ponerlas en las manos del Señor. Aleluya. No ates tu ánimo, no ates tu fe a personas. No ates tu corazón a cosas que pueden cambiarse. Aleluya. Vamos a decirle juntos al Señor que Él sea, Él solamente, que ocupe el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro corazón. Hoy, al igual que Ana, llegaste a la casa del Señor, al templo. Aleluya. Quizá esta situación hasta te quiso impedir, como decíamos, te quiso impedir de que vengas a adorar al Señor. Te quiso dejar con tanta carga de tristeza para que quizás te quedaras, no tuvieras esta victoria que tuviste.
O el Señor te dio la victoria de llegar a su casa. Aleluya. Por eso ahora todo lo que carga, todo lo que pesa, todo lo que aflige nuestro corazón, al igual que Ana, debe ser soltado delante de su presencia. Aleluya. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, Jesús. Como decíamos por la palabra, puede que cuando vuelvas a casa la situación esté de la misma manera. No es que la solución es que eso mágicamente desaparezca, sino el primer cambio y la primera victoria está en nuestro corazón. Cuando Dios está así en primer lugar, cuando Dios es lo más importante, primeramente, aleluya, gloria a Jesús. Estamos en su presencia, aleluya. Y sabe, nos tenemos que ir de este lugar en victoria. Nos tenemos que ir con paz en nuestro corazón. Aleluya. Ella se levantó y no estuvo más triste, dice la palabra. Luego que adoró, luego que derramó su corazón, luego que soltó su carga. Aleluya. Oh Santo, Señor, se lleve toda carga, saque toda carga, toda preocupación. Aleluya. Todo aquello que te afligió, quizá también es necesario que le pidamos perdón al Señor. Le pidamos perdón por haber puesto a una persona, quizás una situación. Vamos a pedir perdón. Señor, perdóname, porque puse a esa persona, a esa situación, ese lugar, en el lugar que solamente te corresponde a ti. Señor, gracias por tu fidelidad. Porque sé, Señor, que me estás sosteniendo, me estás ayudando. Y al igual que Ana, nos levantamos en el nombre de Jesús. Señor, nos fortalecemos, aleluya. Y creemos que tú nos vas a ayudar a resolver todo lo que tenemos que resolver, a enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Tú nos vas a ayudar, Señor, a perdonar, a soltar perdón, a no quedarnos con esta carga. Aleluya. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, porque es Dios el que nos puede ayudar a perdonar, a buscar la reconciliación, a sembrar paz. Aleluya. Él es el que nos puede ayudar y nos da las fuerzas para enfrentar toda situación que se haya levantado, toda contienda, toda división. Aleluya. Todo aquello que te quitó la paz, que te trajo tristeza, que te hizo llorar con amargura. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ahora llévate toda carga, todo peso. Aleluya. Aun si algún enojo, aleluya, si quedó tu corazón dolido, lastimado, que ahora el Espíritu Santo de Dios, aleluya, sane el corazón, sane el dolor, sane la tristeza. Aleluya. Oh, sana. Sí. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Podamos decirlo una vez más.
Aunque lo hemos confirmado en nuestro corazón, Señor, ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar, primeramente. Tú, Señor, primeramente. Tú primeramente, que ninguna cosa, que ninguna situación te aparte de la comunión con Dios, de tu relación con el Señor. Aleluya. Oh, santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Jesús. Sí, te adoramos.